Vamos de inmediato al capítulo número 4 de Primera Timoteo, el capítulo, versículo 12 al 16. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16, dice allí la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a tener un momento de oración antes de desarrollar todo lo que tiene que ver esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias y al mismo tiempo, Señor, te pedimos, te suplicamos que tú guíes este momento. Es tu palabra, Señor, que hace la obra en el corazón de aquellos que aún no te conocen. Es tu palabra que hace la obra en aquellos que ya son tus hijos y que necesitan la edificación. Eres tú, Señor, que haces la obra y guías a aquellos que están lejos de ti a acercarse a ti. Eres tú que a través de tu palabra traes convicción de pecado, justicia y juicio. En esta hora te pedimos, Señor, que tú obres, que tú hables, que tú, Señor, tomes el control absoluto. Es una obra espiritual, es una obra tuya. Tú usas instrumentos humanos y aquí estamos, Señor. Te pedimos que nos uses. Guíanos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza o predicación: un buen ministro de Cristo. Y vamos a ver en esta noche, hermano, algunas cosas, cualidades, podemos decir, o recomendaciones que necesita un buen ministro de Cristo, valga la redundancia, para ser ese ministro que Dios quiere que sea. Y en este libro en esta carta de Primera Timoteo, el apóstol Pablo tiene ese propósito de animar, de exhortar, de ordenar, de mandar a Timoteo, quien era un buen siervo de Dios, a que pudiera servir y fuera un ejemplo en esa labor que él tenía como pastor, como joven pastor en esta iglesia, específicamente en la iglesia de Éfeso. Aunque específicamente no se, esta carta de Primera Timoteo no se dice que era específicamente a la iglesia en Éfeso que se está tratando, sabemos por las escrituras, por el libro de los Hechos, que Timoteo en un momento determinado estuvo pastoreando en esta iglesia en Éfeso y que se presentaron situaciones puntuales, particulares en la iglesia donde se necesitaba que él asumiera una posición firme de liderazgo, de un buen siervo de Dios, para que pudiera enfrentar algunas cosas, poner en orden algunas cosas que estaban pasando en esta iglesia. Esta primera carta a Timoteo y la segunda también, al igual que la carta a Tito, son llamadas las cartas pastorales. Estas tres cartas se llaman así porque fueron escritas específicamente a esos colaboradores del Señor que estaban encargados de una iglesia en particular. Tanto Tito como Timoteo fueron siervos de Dios que fueron en un momento determinado pastores de iglesias. En esta hora vamos a hablar de un buen ministro de Cristo, como he titulado, pero antes de eso quiero que veamos y nos ubiquemos en la realidad o el contexto de lo que está pasando, porque
Pablo le escribe a Timoteo esta carta, cuál era la intención, cuál era el propósito, qué estaba pasando en la iglesia. Y es muy importante para que entendamos entonces todo lo que Pablo le dice aquí en estos versículos que ya hemos leído. Bueno, entonces vamos a ir al capítulo número 1 de Timoteo, versículo número 1, para que veamos hasta el versículo número 3, y ahí eso nos va a dar una idea de lo que estaba pasando allí. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, estos versículos que acabamos de leer nos ayudan bastante a ubicarnos en el contexto. Podemos ver en primer lugar que Pablo se ve a sí mismo como un enviado de Dios, un apóstol de Jesucristo, alguien que había sido comisionado por el Señor, como bien dice, por mandato. No era algo que él propiamente se había tomado una iniciativa personal de hacer, sino que era enviado por Dios. Y como él habla, ¿verdad?, en esta carta a Timoteo, reconociendo quién era Dios, que era nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En el versículo 2 vemos cómo Pablo dice a quién va dirigida la carta, que es a Timoteo. Timoteo. ¿Y quién era Timoteo para Pablo? Dice aquí, verdadero hijo en la fe. Pablo había ganado a Timoteo probablemente en su primer viaje misionero. Usted lo puede buscar, lo puede revisar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 14. Ahí se ubica ese momento donde Pablo va a ese lugar de donde era Timoteo, y probablemente fue ganado en ese primer viaje de Pablo, en Listra, en ese lugar. Más adelante vemos en el capítulo número 16 de Hechos, usted también lo puede buscar, como Pablo también, primero se habla de Timoteo como era un verdadero, que era un creyente reconocido en la iglesia, que tenía un buen testimonio, y como Pablo decide llevárselo para que le ayudara en el ministerio. Y más adelante, versículo 18, versículo 19, usted puede también notar ahí que se habla acerca de esa iglesia en Éfeso, y como Priscila y Aquila inician esa obra, y como más adelante el apóstol Pablo le da más forma a esta iglesia, donde Pablo también estuvo un tiempo ministrando. Primeramente, como dije, Aquila y Priscila, que fueron los que iniciaron la obra. Luego Pablo dura un tiempo y le da más forma al ministerio, más crecimiento, y Timoteo más adelante, Pablo lo deja allí para que se encargara de la obra. ¿Qué estaba sucediendo entonces? ¿Y por qué estaba sucediendo? ¿Y por qué entonces Pablo le escribe a Timoteo en esta carta? Bueno, si vemos el versículo número 3, nos damos cuenta que había una situación, además de otras que vamos a estar viendo. Dice allí en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, véalo allí, cuando fui a Macedonia, está diciendo Pablo, ¿para qué? Allí dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué se estaba dando en esta iglesia en Éfeso? ¿Y qué pasa? Que Pablo deja allí a Timoteo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, había falsa doctrina. Habían personas que estaban enseñando cosas totalmente diferentes a la sana doctrina. Y eso es muy importante que lo entendamos.
porque esto nos ubica en la realidad de lo que está pasando. ¿Qué debe de enfrentar Timoteo? Debe de enfrentar la falsa doctrina, diferente doctrina. Fíjense que dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Así que Pablo había encargado a Timoteo, le había enviado, le había dejado allí con ese encargo para que la iglesia continuara hacia adelante, pero habían situaciones de falsas enseñanzas. Recuerde que en las últimas enseñanzas que hemos estado trayendo para la edificación de cada uno de nosotros, nos ha tocado ver mucho acerca de la falsa doctrina. La semana pasada vimos y habíamos ya terminado la carta de segunda de Pedro, donde se hablaba mucho de la falsa doctrina. Y fíjese que aquí continuamos entonces con lo que está sucediendo también en esta iglesia en Éfeso, falsa doctrina, y cómo Timoteo debía de enfrentar esa falsa doctrina. También no solamente había falsa doctrina, sino que habían ciertas situaciones también de liderazgo. Había una deficiencia de liderazgo, y en el capítulo número 3, si usted puede ver, no vamos a tomar mucho tiempo, capítulo número 3, versículo 1 al versículo 13, usted ve allí que se habla acerca de los requisitos de los obispos, pero también se habla de los diáconos. Entonces, ¿cuál debía ser el carácter de aquellos que estaban allí sirviendo al Señor, que estaban como líderes al frente de la iglesia? ¿Qué requisitos debían cumplir? Y esto es muy importante también, que Timoteo pudiera enfrentar. Debían ser hombres calificados que estuvieran en el ministerio. Vemos también en el asunto de la adoración en la iglesia, el orden que debía haber, que la mujer debía estar sujeta, que la mujer debía de estar vistiéndose de una manera adecuada, muchas cosas de esta, como el apóstol Pablo también reconoce al Señor, la gracia de Dios, cómo reconoce la obra del Señor Jesucristo, específicamente en el versículo número 15, usted puede ver cómo Pablo dice allí en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hablando de la obra de Cristo y de lo que probablemente también estaba siendo atacado con la falsa doctrina, de la obra específica, ¿verdad?, de Cristo Jesús, del Evangelio. Habían otro problema acerca también de la apostasía. Si usted va al capítulo número 4, versículo número 1, mire lo que dice allí también, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo este error debía ser enfrentado con la verdad, como bien dice aquí el versículo. Debía ser confrontado con el Evangelio de Jesucristo. Muchos se estaban desviando y no se estaban sometiendo a esas verdades, estaban desviando con ideas, fábulas, etc. Si usted ve, por ejemplo, el versículo número 6 y 7 del capítulo número 1 de esta carta, usted también va a ver otra realidad. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería,
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Habían personas de este tipo, hermanos, que no tenían, ¿verdad? No sabían, no conocían, pero se querían imponer una autoridad que no la tenían de parte de Dios. Eran unos ignorantes de las escrituras, pero querían, ¿verdad?, ser doctores de la ley, pero no entendían, como dice aquí el pasaje, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, era algo serio que estaba pasando en la iglesia. En ese momento donde Pablo deja a Timoteo, hay situaciones específicas. Se habla de unas personas que allí estaban. Por ejemplo, si usted va al versículo número 18 del capítulo número 1, usted va a ver también aún más. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19 del capítulo 1 sigue diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oiga esto, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces estas personas que vemos aquí estaban introduciendo falsedades, y Pablo bien dice que los había entregado a Satanás, se habían expulsado porque iban a contaminar, ¿verdad?, la iglesia con la falsa doctrina. Otras cosas que podemos ver también en este libro de Timoteo, o en esta carta a Timoteo, es cómo Timoteo debía de relacionarse allí en la iglesia con todo respeto, con las personas, con los creyentes que allí estaban. Y eso en el capítulo número 5, versículo 1 en adelante, se habla cómo debía tratar a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también habla acerca de unas situaciones que había con las viudas. Y es muy importante ver todo esto porque Timoteo tenía que, con la ayuda, el poder, la gracia de Dios, poner en orden muchas de estas cosas que allí estaban sucediendo en la iglesia. Más adelante, en el capítulo número 6, por ejemplo, podemos encontrar que había también materialismo, personas que estaban enfocadas en enriquecerse y que estaban cayendo en tentación, en lazo, y muchas de esas cosas. Cómo le manda a los ricos también a lo que debían estar haciendo, poniendo al servicio de Dios los recursos que ellos podían, los recursos que ellos tenían. Cómo debía también, si usted va un poquito más atrás, cómo aquellos ancianos que pecaban, cómo debían ser también enfrentados con su pecado, reprenderlo delante de los demás, como dice el versículo 20, capítulo 5. Y todo esto, hermano, todo esto. Así que esta carta tiene ese propósito, mi hermano, de enfrentar todo lo que en la iglesia estaba sucediendo: falsa doctrina, desorden en la adoración, instrucción para aquellos líderes, qué carácter debían de tener, había materialismo, y cómo debían de tratarse, cómo debía Timoteo tratar con todo respeto, con amor a los hermanos de la iglesia. Así que para todo esto, hermano, Timoteo necesitaba el auxilio, el socorro, la ayuda, el poder de Dios. Era una obra que necesariamente, obligatoriamente, él como siervo de Dios necesitaba enfrentar todo esto, hermano, bajo el poder de Dios. Como ya vimos, Timoteo era un buen hombre de Dios. Pablo lo reconoce y fue un gran colaborador del apóstol Pablo, tremendo colaborador del apóstol Pablo, pero era un verdadero creyente, un verdadero hijo en la fe. De él, en 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo 5, se habla también un poquito
de él. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en su abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda Timoteo 1:5. Entonces, era un hombre, hermano, que era un buen creyente, tremendo creyente. Y de manera muy atinada, Pablo lo deja en Éfeso para enfrentar todas estas situaciones. Pero él necesitaba, hermano, el poder, la ayuda de Dios. Todo siervo de Dios necesita, hermano, depender de Dios para poder lidiar con todo lo que hay en una iglesia. Hay situaciones diversas que se presentan en la iglesia. Hay situaciones de índole diverso en la iglesia, y el varón de Dios, el ministro de Dios, el siervo de Dios necesita de esa ayuda, de ese socorro. Y Timoteo necesitaba ese poder de Dios, pero también esa buena instrucción del apóstol Pablo. Necesitaba tomar en serio, necesitaba el poder, la fuerza, la autoridad como ministro de Cristo. Entonces, hay una serie de cosas que aquí en el capítulo número 4, versículo número 6, vemos que Timoteo tenía que asumir como siervo de Dios para él poder contrarrestar o poder ayudar a la iglesia, contrarrestar el error de frente, la falsa doctrina, pero al mismo tiempo poner orden en la iglesia, porque había un desorden allí. Se había metido en falsa doctrina, ya lo vimos. No había orden. Los obispos o diáconos que estaban allí necesitaban tener cierto carácter, ciertos requisitos. Y parece ser, por lo que aquí se da a entender, que eso, que adolecía la iglesia de eso. Entonces, si vamos al versículo número 6 del capítulo número 4, para terminar, y ahí vamos a ver, conforme al título que dijimos al inicio, ¿qué él debía de hacer para ser ese buen ministro de Cristo y enfrentar todas estas situaciones, hermano? Hermano, los siervos de Dios, todos los siervos de Dios, le sirven a un Dios vivo, pero ellos necesitan depender de la ayuda de Dios. Si lo hacen en sus fuerzas, no van a poder sostenerse, no van a resolver lo que solamente Dios puede resolver. Y como joven, Timoteo necesitaba el ánimo, la exhortación de ese hombre de Dios, ese buen ministro de Dios, que tanto dependió y tanto Dios lo usó, como el apóstol Pablo. Leamos lo que dice el capítulo número 4, versículo 6, allí. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo, hermano, había aprendido del apóstol Pablo, había sido instruido, había servido. Él conocía lo que era la buena doctrina, la sana doctrina. Y para él poder contrarrestar el error, lo que tenía era que poner en práctica eso que él había aprendido. Más adelante, el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Había muchas fábulas, y sabemos que las fábulas son historias imaginarias, sin fundamento. Y Timoteo debía de enfrentar estas enseñanzas que no tenían ningún fundamento en la verdad de Dios. Eran profanas, eran de viejas. Y cuando hablan de viejas, no se refiere específicamente a personas de edad avanzada, sino a personas que no conocían
eran ignorantes en aquella época, eran cosas consideradas de viejas, era un término que se usaba en aquella época. Y para esto, este joven Timoteo, como joven pastor, necesitaba también, como dice aquí, ejercítate para la piedad. Timoteo necesitaba también, hermano, tener una vida disciplinada, una vida ejercitada, una vida dispuesta en la vida de piedad, en la vida espiritual. No podía conformarse con menos porque la labor que tenía era muy ardua. Y él necesitaba estar fortalecido en esas disciplinas espirituales, como era la oración, estar en la palabra de Dios. Porque lo que estaba enfrentando eran cosas espirituales, mis hermanos. Y si iba a ser un buen ministro de Cristo, que iba a enfrentar todo este rol que se estaba dando en la iglesia, era de esa manera, bajo el poder y la unción de Dios. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Era la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo que pusiera por encima, ¿verdad?, sin dejar de que fuera importante el ejercicio corporal. No es que está diciendo que no pudiera ejercitarse corporalmente, pero darle prioridad, hermano, a lo que tiene prioridad, que era la vida espiritual de este siervo de Dios. En el versículo número 9 dice también, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, dando con esto, hermano, a entender la calidad de lo que, la seriedad y la calidad de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo. Algo que dice también él en el versículo 15 del capítulo número 1, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, Timoteo tenía que tomar con seriedad esto que el apóstol Pablo le estaba diciendo. De la misma manera, mis hermanos, cuando el Señor nos habla algo, debemos de tomarlo con esa seriedad, como una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no menospreciar la palabra de Dios. Más adelante, en el versículo 10, para que ya lleguemos a eso que habla de ese buen ministro de Cristo, vemos allí el versículo 10 que dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y como también anima aquí a Timoteo a ese trabajo arduo. Timoteo había visto cómo el apóstol Pablo dedicaba su vida por entero a ese trabajo ministerial, desgastador. Un hombre incansable, pero un hombre que dependía de Dios. Y eso es, hermano, un buen ministro de Cristo es alguien que trabaja, que sufre, que depende de Dios, que está esperanzado, como dice este versículo, esperamos en el Dios viviente, que está sostenido en quien ha creído su Salvador. Y en el versículo 11, aquí el apóstol Pablo le dice, esto manda y enseña. ¿Qué debía mandar y enseñar? Lo que previamente le había dicho, que tenía que estar, ¿verdad?, viviendo esa vida de piedad, ejercitándose en la vida de piedad, enseñando la verdad de Dios, viviendo para Dios, enfrentando el error y viviendo en la verdad. Y en el versículo 12, entonces aquí vemos cuáles son las cosas que identifican, ¿verdad?, a ese buen ministro de Cristo. Si Timoteo iba a ser un buen ministro de Cristo, debía de poner en práctica todas esas cosas que hemos visto, pero también con esta que queremos terminar. Y son solamente 4 cosas que quiero que veamos aquí rápidamente. Número 1, Timoteo debía ser ejemplo. Debía ser ejemplo. Como dice el versículo número 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿De qué manera el Timoteo podía ser un instrumento de Dios en la iglesia, donde había falsa doctrina, donde tenía que enfrentar el error, donde tenía que poner en orden muchas cosas? Él siendo un modelo, él viviendo en la verdad, practicando la verdad, él poder ser ese parámetro que otros pudieran ver. Wow, pero mira, es un buen cristiano. Ser ejemplo. Ser ejemplo de qué manera? En palabra. Ser ejemplo en su modo de hablar, lo que decía, hermano. ¿Cómo es ese modo de hablar de esa persona que está al frente de la iglesia y que va a ayudar a otros que están en el error? Su hablar en palabra, pero palabra de verdad. Usar su boca con sabiduría. ¿Qué dice? Su conducta también debía ser una conducta digna de Cristo. Cómo se conducía delante de los creyentes, hermano. Cómo amaba a la iglesia. Su espíritu, cómo era, cómo reaccionaba, cómo era su trato, ¿verdad?, con los demás. Su fe en el Señor y su pureza de vida. Ejemplo, hermano, características esenciales de un buen ministro de Cristo. Y la palabra ministro, hermano, porque no le he explicado, un buen ministro de Cristo lo que habla de una persona que es un siervo. Un ministro, hermano, no es alguien que está por allá por encima para que le sirvan. Es alguien que está para servir, es alguien que está como un ejemplo. Es alguien que busca la manera de cómo ser de bendición, de ayuda en la iglesia. Y eso era Timoteo, eso debía ser Timoteo. Y Pablo sabía que él tenía las cualidades por el testimonio que él veía. Pablo no puso un neófito allí. Fíjese que en el capítulo número 3, versículo 6, hablando de los requisitos de los obispos, de aquellos que iban a estar al frente de la iglesia, de aquellos que estaban supervisando la iglesia, velando por la vida espiritual de las ovejas. ¿Cómo debían ser? Versículo 6 del capítulo 3. No un neófito, no un nuevo creyente, alguien que desconocía. Pero Timoteo era un hombre que tenía un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Era un hombre humilde. Era un hombre que cuando Pablo le dijo, esto te mando, ve y quédate aquí, obedeció. Y en otra carta, usted lo puede ver también en la carta de Filipenses, en el capítulo número 2. El carácter de él, cómo es este hombre, que se daba por otros. No buscaba lo suyo, sino de los demás. Buscaba servir, hermano. Ser un ejemplo, ser un modelo a seguir. Él había visto esto en Pablo, pero también lo había tomado, esa enseñanza, hermano. Debemos ser ejemplo, buen ejemplo, para que podamos corregir con sabiduría, con nuestra vida, hermano, a otros que probablemente puedan estar en el error. En el versículo 13, ¿qué más para él ser un buen ministro de Cristo necesitaba? Entre tanto que voy, recuerde que Timoteo había sido dejado en Éfeso y Pablo no estaba allí. Cuando salió a Macedonia dejó a Timoteo en Éfeso. Y entonces por eso es que dice aquí en el versículo 13 al inicio, entre tanto que voy, porque me va a tomar tiempo probablemente. ¿En qué debía estar ocupado Timoteo? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y aquí ocúpate en la lectura no significa de manera particular o personal o a solas que él se iba a ocupar en la lectura. Lo que dice aquí es que él como ministro de Cristo, como pastor de esta iglesia, él debía de manera pública a la congregación, ¿qué cosa? Leerle la palabra de Dios. Hermano, un buen ministro
de Cristo se caracteriza por tomar la verdad de Dios y llevarla a la congregación. Y una de las cosas que Timoteo debía estar ocupado para contrarrestar el error que había en la iglesia, la falsa doctrina, pero también para poner en orden muchas cosas que no estaban como debían estar, la gente necesitaba escuchar la palabra de Dios de manera pública, leer la Biblia. ¿Qué más? Exhortar a los hermanos. La exhortación tiene que ver con apelar a su corazón, exhortarle, convencerle, persuadirle con la palabra de Dios para que se dieran cuenta de su error, exhortarle. Y también, y la enseñanza, enseñar. Él debía como pastor deber tener esas cualidades, tanto de predicar como de leer las escrituras, como de enseñarla para edificar a la iglesia. Entonces hemos visto que él debía ser un ejemplo. Versículo número 12, un ejemplo. También vemos que como joven, él debía también, Pablo le dice aquí que nadie tuviera en poco su juventud. Como joven probablemente él podía sentirse sin la autoridad, pero Pablo le dice no, tú has sido ordenado, tú has sido puesto aquí para llevar la palabra de Dios, así que no te tienes que apocar, ninguno tenga en poco esa juventud que tiene la autoridad para enseñar. ¿Qué otra cosa él debía estar haciendo como un buen ministro de Cristo? Dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué más? Debía, además de ser un ejemplo, de usar la palabra de Dios de manera correcta, debía ministrar con el don que había recibido de parte de Dios. Los dones, hermanos, son esas capacidades. Los dones espirituales son esas capacidades que Dios da a su pueblo, a su iglesia y específicamente también a los pastores para servir en la iglesia, para ministrar, para poder edificar a la iglesia. Y Pablo le exhorta aquí que no descuidara esas capacidades que él tenía como un ministro de Cristo Jesús. Él tenía que ponerla al servicio de la obra de Dios. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, mírenlo ahí, dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y él había sido ordenado como un presbítero, como un anciano, como alguien que tenía autoridad allí en la iglesia. Así que nadie debía tenerlo en poco. Y él no se debía considerar como alguien que no podía servir en la iglesia. Debía tener un concepto apropiado de sí mismo como un siervo que estaba allí para ayudar, para servir. ¿Qué otra cosa, hermano? Él debía tomar en cuenta de todas estas cosas que Pablo le está diciendo, que le está animando, que debe comprometerse a tomar en su vida. Versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Debía estar ocupado en todas estas cosas para que él aprovechara por el hecho de poner en práctica todo eso y que otros pudieran ver ese ejemplo. Y eso iba a impactar la vida de otro, hermano. Y por último, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por último, él como hombre de Dios, como ministro, debía cuidar su propia vida espiritual, su relación con Dios. No es posible, hermano, como ministro de Cristo, que él pudiera lidiar con todas las demandas, con el llamado, si él no se sometía y buscaba en oración, en dependencia y cultivaba esa vida
espiritual, esa relación con Dios. Por eso es que termina aquí el versículo 16, ten cuidado de ti mismo, es decir, cuida tu vida espiritual, cuida tu relación con Dios, cuídate a ti mismo, no descuides. Hermano, esto es una obra espiritual que ningún siervo de Dios se puede descuidar. Y debe de cuidarse en esa vida de la sana doctrina, porque él estaba enfrentando precisamente el error. Entonces, muy importante, hermano, para ser un buen ministro de Cristo, Timoteo necesitaba ser un ejemplo en las áreas que hemos visto. Usar bien la palabra de Dios. Un buen ministro necesita obligatoriamente usar la palabra de Dios. La Biblia, hermano, es la autoridad de Dios, no lo que esa persona quiera. Muchos estaban allí, o algunos, en esta iglesia, queriendo ser doctores de la ley, que no conocían nada. Que lo que le moviera su propio deseo, su propia concupiscencia, etcétera, etcétera. Pero él, como hombre de Dios, necesitaba usar bien la palabra de Dios y al mismo tiempo someterse a esa palabra que él predicaba. Debía ministrar la vida de otros y debía también vivir una vida consagrada a Dios. Todo esto, hermano, nos habla, hermano, de que para que en la iglesia todo marche bien, todo debe ser hecho, todo se debe conducir de acuerdo a la verdad de Dios, a la sana doctrina. Y aunque esta carta tiene un propósito pastoral, también se aplica a nosotros como creyentes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios, de conocer esa sana doctrina, de ser entes de que las cosas marchen bien en la iglesia, de que nosotros mismos nos comprometamos, de que los demás creyentes puedan crecer y que anden correctamente, de la manera correcta. Si yo veo algo que no está bien, yo debo entonces acercarme, exhortar con amor. Yo mismo debo de ser un ejemplo a mis hermanos, en mi conducta, en mi fe. Oh, hermano, la iglesia debe ser diferente al mundo. No puede ser igual. Debemos usar la palabra también de Dios dignamente, enseñarla correctamente. No dejarnos seducir por el engaño, por el error, de estar en la verdad. Esa es una exhortación que también viene para nosotros que somos creyentes. Porque Timoteo ciertamente era pastor, pero primero que pastor era un creyente, hermano. Un creyente. Y estas eran verdades que también los creyentes de la iglesia necesitaban saber y poner en práctica. Y es de la manera, hermano, que nos vamos a mantener enfocados en esa verdad de Dios, y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, sirviendo a Dios, dando fruto para Dios. ¿Está usted siendo un buen ejemplo? ¿Está usted siendo alguien que use bien la palabra de Dios? ¿Qué hace usted cuando como creyente se entera de algún error doctrinal o algo que usted puede estar viendo en la iglesia, de que las cosas no se estén haciendo bien? ¿Usted se queda callado, es indiferente? No, hermano, usted tiene que, con la ayuda de Dios, con la autoridad de Dios, ayudar, no ni ponernos a hablar, ni ponernos a criticar, no, ayudar, ver cómo yo puedo ayudar. Yo me he dado sabiduría en esto, yo conozco esto, pues yo voy a ayudar, yo voy a servir para que las cosas se hagan mejor, para que la iglesia pueda crecer, porque en medio del desorden, Pablo sabía que la iglesia no podía crecer, que lo que podía era destruirse. En medio del error, de la falsa doctrina, eso es lo que podía suceder. Entonces, el Señor nos ayude, mis hermanos, a tomar estas verdades que hemos hablado y ser buenos siervos de Cristo. Como le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6,
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Que seamos nosotros también buenos ministros de Cristo, buenos siervos de Dios. No ministros que estén allá arriba para que nos sirvan a nosotros, porque la ideología del mundo es esa. Pero la Biblia habla de ministro, de alguien que sirve, que está para ayudar, que está para humillarse, para servir, para estar pendiente a otros, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano, que podamos poner en práctica estas verdades. Dios te bendiga grandemente.